Ser en sintonía. Saludamos a la doctora Giselle Guzmán, que nos acompaña en este día, en donde vamos a hablar de enfermedades renales hereditarias. Buenos días, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme nuevamente. A la gente que nos escucha, motivarles desde este momento a que si usted tiene algún tema de enfermedad renal, alguna duda de la salud de sus riñones, puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 o a través de nuestra línea internacional 833-380-0062. Aunque el tema de hoy es enfermedades renales hereditarias, cualquier situación que usted tenga puede llamarnos y planteárselas a la doctora Guzmán y ella con todo gusto va a disipar sus inquietudes y a darle las recomendaciones que usted necesita para cuidar la salud de sus riñones. Doctora, vamos a comenzar como se debe, conceptualizando qué es esto de enfermedades renales hereditarias. A mí siempre me gusta hacer ejemplificaciones para que todo el mundo entienda. Yo siempre le digo a los pacientes, nosotros tenemos una cosa que se llama código genético o ADN, que es como una plaquita, vamos a decirlo así, que tenemos en cada célula de nuestro cuerpo. Y esa plaquita dice cómo nos vamos a ver, dice cuáles de las muchas enfermedades nosotros podemos sufrir a lo largo de nuestra vida. Entonces, precisamente las enfermedades hereditarias, son enfermedades que alteran esa secuencia, que alteran esa plaquita que se llama ADN. Tomar en cuenta que nosotros recibimos, esa plaquita tiene información, la mitad de nuestros padres, la mitad de nuestras madres. Entonces, ¿qué pasa? Estas alteraciones tienen la particularidad de que van a pasar de generación en generación, y por eso pues tienen el nombre de hereditaria. ¿Qué pasa? De acuerdo a qué tan grave sea la afectación, mejor dicho, qué tan dominante sea la afectación, nosotros hablamos de enfermedades genéticas hereditarias que tienen un componente dominante. O sea que la mayor parte de las personas que tienen esos genes dañados, por así decirlo, pues lo van a evidenciar en algún momento de su vida. También hablamos de enfermedades que tienen un componente recesivo, es decir, bueno, para que se manifieste nuevamente la enfermedad, tanto el papá como la mamá tienen que tener alteraciones en esos genes. Entonces, básicamente, cuando hablamos de enfermedades hereditarias, nos referimos a enfermedades que tienen una alteración a nivel de esa secuenciación que se llama ADN y que tienen además el componente que a lo largo de la vida esa enfermedad puede estar pasando de generación en generación. Entonces, ¿se hereda dominante o recesivo? Dominante es que siempre aparecerán en la familia personas con algunas según Mendel, sí. Según Mendel, más del 75% lo va a evidenciar en algún momento, o sea, de la familia lo va a evidenciar esa enfermedad en algún momento. En el caso de la recesiva, insisto, se necesitan que los dos padres tengan alteraciones para que se manifieste la enfermedad, por así decir. Entonces la recesiva tiene que haber una combinación. Una combinación maligna, vamos a decirlo así. Una combinación maligna. Por eso entonces se decían en el campo que los primos no se podían exprimir. Sí. O sea que porque habían familias que usaban, o sea que frecuentemente cruzarse, se por así casaban decir, de la misma familia, del mismo rasgo familiar. Sobre todo entonces, en el norte, ¿verdad? Exacto, y sobre todo entonces luego esas familias tenían hijos que nacían con algunas dificultades. Entonces por eso se decía, no, las familias no se pueden casar. Porque claro, si son familias, pues andan con el rasgo genético idéntico, parecido. Entonces eso genera ahí una situación de riesgo mayor. Eso es correcto. Entonces si es hereditaria y traigo traigo la plaquita con el defecto. La plaquita con el defecto, pues como le digo, dependiendo si es dominante o no, esa persona puede manifestar la enfermedad o no, o simplemente portar ese gen dañadito. No me salva ni el médico chino entonces, si traigo la plaquita. Bueno. Entonces, doctora, vamos a aterrizar esta conceptualización. Usted en consulta, ¿qué tan frecuente ve un paciente que llega con un tema de una enfermedad renal hereditaria?
Mira, yo siempre relajo mucho con mis compañeros porque yo digo, Dios mío, ¿por qué es que a mí no me llega un dolor de espalda como un médico normal? Te digo que las enfermedades genéticas hereditarias, vamos a decirlo así, no son tan frecuentes. Estoy hablando en general, ¿ok? No son tan frecuentes o, en su defecto, no son tan diagnosticadas. Yo creo que eso sería lo correcto decir. Si nos vamos a enfermedades hereditarias en general, o sea, en el mundo hay más de 10,000 tipos de enfermedades hereditarias y lo que se estila Eso es mucho, doctora. Sí, muchísimo. Y lo que se estila es que alrededor del 7% de la población mundial tiene algún tipo de enfermedad hereditaria. Ojo, no estoy hablando solamente de enfermedad renal. Eso es algo que hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué pasa con algunas de estas enfermedades que tienen un componente genético / hereditario? Bueno, que muchas malformaciones que se producen dan lugar a abortos tempranos y que pues muchos de esos niños ni siquiera nazcan. Pero sí, hay una parte que nace. Hay una parte que nace y en el caso de la enfermedad renal, específicamente hablando, pues sí hay enfermedades que predominan. Por ejemplo, una enfermedad que se llama poliquistosis renal, que tiene un componente obviamente hereditario. Otra enfermedad que se llama Alport o nefritis hereditaria, se le conoce generalmente. Algunas entidades, como una que se llama enfermedad de membrana basal delgada, que también puede tener un componente familiar. Entonces, hay muchas entidades. Pues resaltar una de las más comunes, que sería la poliquistosis renal. O sea, el 5% de todos los pacientes que están en diálisis es por poliquistosis renal. O sea, una enfermedad hereditaria. Sí, es una enfermedad hereditaria y lo que se estila, según los diferentes estudios epidemiológicos, es que de cada 1,000 individuos que nazcan, uno puede tener alteración en el gen que produce la poliquistosis renal. O sea, 1 de cada 1,000 individuos va a estar afectado. Y supongo que cuando usted hace el diagnóstico, ese dice, ¿y por qué a mí? Correcto. Uno entre 1,000. Y lo peor es, no solamente el por qué a mí, que esa línea familiar se viene cargando desde hace mucho. O sea, ok, ¿por qué a mí? Porque es muy raro. Por ejemplo, en el caso de la poliquistosis renal, que es una enfermedad, haciendo un paréntesis, que se caracteriza porque se producen muchos quistes a nivel de los riñones, pero también se pueden producir a nivel del hígado, pero también se pueden producir aneurismas o dilataciones a nivel del cerebro, de la circulación del cerebro. Entonces, muchos de estos pacientes vienen con esta carga familiar. Mira, mi papá se murió de eso. Mira, mi abuelo se murió de eso. Mira, tenemos 3 hermanos en la familia que tienen esta enfermedad. Entonces, vienen con esa carga en todos los sentidos, de salud física y emocional, hasta cierto punto asociada a esta entidad.